Vida de película en Asturias y recorriendo también Europa, cambiando de oficios y enseñando la lengua de los tejeros. Es la historia de Evaristo al que queremos conocer esta tarde ahí en Vivaño, María. Hola, pues sí, una historia muy particular, la de Evaristo y la de muchos otros tejeros de aquí de Llanes, que era un oficio muy habitual en la antigüedad, por así decirlo, porque es un oficio que se está perdiendo. Los tejeros viajaban en eso de abril, mayo hasta septiembre, eran contratados por aldeas de interior para cambiar un poco pues los tejados antiguos vegetales por tejados hechos con teja. Entonces yo creo que mejor que Evaristo para contarnos un poco pues del oficio, porque además se fue a Alemania, estuvo dedicado a la construcción, pero luego estuvo 9 años como tejero. Así que bueno, profesión desde luego dura donde las haya. Dura, durísima. Yo no quisiera que eso vuelva, porque para nosotros fue una penuria, se puede decir. Era una esclavitud que no deseo yo para nadie. Nos levantábamos con estrellas y nos acostábamos con ellas. Comer, pues comíamos no muy bien comidos, no voy a decir que tampoco mal, pero bueno, muy poco. Y trabajo, pues era lo que te digo, una esclavitud. ¿Con cuántos años se fue por primera vez? Yo me fui con 13 años, y fui de pinche. Luego después ya enseguida procuré aprender el oficio de tendedor, que era ya pues mejor, porque ya por lo menos ya no machacaban a uno tanto, que si agua, que si polvo, que si hacer comida y todo así sucesivamente. Pero bueno, la vida fue un poco una pasada que lo que dije no quiero recordar para nadie. Porque además, bueno, Evaristo nos cuenta que él se fue con 13 años, pero había gente mucho más joven, o sea, se iban mucho más pequeños, niños. Porque al parecer, bueno, pues aunque a lo mejor no podían hacer más que a lo mejor cocina y demás, pero ya para las familias era quitarse una boca menos en casa a la que alimentar. Efectivamente, yo tuve de aquí mismamente de Vivaño, con 9 años ya iban a la tejera, iban a por agua a la fuente, o sea, con un carretillo llevaban un botijo que era mayor que ellos y así sucesivamente. La vida, pues no había otra solución más que ir a la tejera en aquellos años. ¿Y en qué consistía el trabajo? Porque habría que ir a coger el barro, llevarlo hasta la zona de trabajo. ¿Cómo era un poco el día a día? Porque me imagino que sería un día igual que otro y así todos los días, por repetición. Sí, normalmente cuando llegábamos a la tejera, pues lo primero que había que empezar era pues arreglar tejilla, la era, el horno si tenía pues algún parche que arreglar, sobre todo las calderas, y luego después pues cavar barro y preparar prácticamente para todo el verano. Y luego pues que se empezaba a hacer ya la teja y el ladrillo, pues era echar el llagar, o sea, depende de cómo fuera la tellera, si había que solear el barro o sin solearlo valía para echarlo directamente al llagar. Y lo del tema del argot, el tema del lenguaje de la xíriga, que habrá muchísima gente que lo desconozca, sobre todo la gente joven, ¿cómo es aprender una lengua nueva así? Pues yo creo que sí es difícil, porque mismamente a lo mejor si nos juntamos 2 o 3 tejeros y hablamos la xíriga, pues se queda la gente mirando para nosotros. Claro, no entiende nada porque no lo pueden entender. Como quien habla, vamos a suponer, francés o alemán. Pues la xíriga es un argot, pero tampoco lo comprende el que no lo entienda. O sea que si nos empiezas ahora a hablar en xíriga no nos enteramos de nada. No, porque te voy a decir ahora que mismamente de Añarama Mayamingo, de Bichiguzuzquía, de Brotos los Plumosos y de Racha la Gulía. Y te diré, por la mañana hace frío, al mediodía calor, por la tarde los mosquitos y por la noche a dormir. Fue lo que te dije. Bueno, ahí ni el patrón ni la gente del pueblo al que fuerais era imposible que os entendieran así. No, naturalmente que sí, no nos podían entender porque para eso lo usábamos, para que no nos entendieran.
Cuando veíamos, estábamos a lo mejor los tejeros en la tellera y veíamos venir decíamos, zancañeros, que apara un gorre. Y si venía el cura decíamos, zancañeros, que apara el ñurrio. Y si venían los guardias decíamos, zancañeros, que aparan los palaguchos. Y así teníamos palabras para todo. Bueno, hay que decir que la siria se puede aprender todavía porque el Ayuntamiento de Llanes, a través de la Casa de la Cultura, organiza talleres pues para que no se pierda ni el oficio ni tampoco la lengua. Hay que saber más del oficio y lo vamos a hacer en unos minutos porque vamos a aprender en directo cómo se hacen tejas y ladrillos. Así que si no se lo quieren perder, ya saben, en unos minutos. Ahí estaremos, puntuales, no nos despistamos. María, muchas gracias. Historia de Evaristo, con esa vida para contar, con la xíriga y con la demostración en directo en Conexión Asturias de cómo se hace una teja de esas, de las de verdad, de las de antes, que duran generación tras generación, María. Eso es, porque la teoría está muy bien, pero la práctica está muchísimo mejor. Entonces, ¿qué mejor que ver cómo se hacían las tejas como las hacían antiguamente? Porque claro, ahora sale todo de cerámicas, pero Evaristo tiene unas manos de oro. Dice que ya no está tan ágil como antaño, pero nosotros que le llevamos viendo toda la tarde, sí. Y además, os puedo chivar que en sus tiempos mozos llegó a hacer 3.000 tejas en un día. ¡Hala! Ahí es nada. Así que, bueno, lo primero, saber, porque los que estén en casa igual que nosotros, no sabemos qué es ninguno de estos artilugios y qué es lo básico a la hora de elaborar una teja. Así que paso por paso, ¿qué elementos tenemos para hacerlo? Esto es la marca, esto el cadobau, esto la cuchilla y esto lo de hacer los ladrillos. Y esto el polvo para que no se pegue el barro en el suelo. Y ahora vamos a empezar, ¿no? Venga. Sí, básicamente hay 3 cosas que son imprescindibles, que son el barro, el polvo para que no se pegue el barro y el agua. Claro, Evaristo tiene aquí el barro aquí posado, pero antes el barro no se lo daban así tal cual, tenían que ir a por ello. Naturalmente había que ir por ello a la barrera. Pero ahora, pues, esto ya para hacer estas tellas que vamos a hacer, prácticamente se encuentra en cualquier sitio. Un poco de barro y ya, venga. Pues nada, vamos a ello. Para que luego digan, aquí coge el barro, lo amasa. Es que parece fácil, pero yo creo que la maña es fundamental. Y aquí, claro, estuvo 9 años como tejero y, claro, esas habilidades nunca se olvidan. Luego, bueno, aquí no tenemos horno, que también es fundamental a la hora de la cocción de las piezas, pero es que llevamos aquí toda la tarde viéndole hacer tejas y es que las hace como quien hace rosquillas, o sea, así tan rápido y ya está, la pone a secar y oye, con qué facilidad. Sí, totalmente. Y así hasta 3.000 en un día. Imaginaros el ritmo. Con razón decía que amanecían cuando había estrellas y se iban a la cama cuando había estrellas. Estaban todo el día sin descansar haciéndolas. O sea que no quiero saber yo cómo estaban esas espaldas y esos cuerpos en aquella época. Pero sí, aquí lo veis a ese ritmo. Y luego nos va a hacer ladrillos también, porque no solo se hacían tejas, sino que también se hacían ladrillos. María. Por cierto, contaros también que... Sí, dime, María. La mezcla sabemos lo que lleva, pero estoy segura de que cada tejero tenía sus debilidades a la hora de hacer esas combinaciones y que, como en todos los oficios, los había curiosos o mal curiosos. Y yo quiero saber qué opina Evaristo de las tejas que se ponen ahora en las casas. Hombre, pues a ver, me pregunta María desde Plato que qué opina de las tejas que se hacen ahora, si tienen algo que ver con las que se hacían antes. Bueno, pues que ver, esto es lo que pasa, que son mucho más pequeñas las que estoy haciendo ahora, pero las tejas en sí son lo mismo, no dejan de ser tejas, pero claro, antes las había que hacer por necesidad y ahora se hacen por hobby. Pues bueno, como todo, que ahora, pues eso, lo que hablábamos antes de que recuperamos un poco pues las tradiciones de hacer lo que antes se hacía. Pues el otro día lo veíamos con los huertos ecológicos, hoy lo vemos con las tejas, y es que además también hacen guías del Cuera, hacen como un recorrido por lo que hacían antes los tejeros, ¿no? Empiezan en el molino y van haciendo...
de la mano de los tejeros, que además Evaristo es pieza fundamental en el recorrido. Cuéntanos un poco cómo va lo de las guías del Cuera, para la gente que quiera saber cómo se hacen estas cosas y ver cómo era vuestro día a día. Bueno, pues nosotros con Guías del Cuera yo me voy a actuar en todo lo que ellos necesiten, porque van a hacer en los caminos va a haber donde se va a hacer teja, donde hay, como se dice, el horno, donde se cocía la tella y así sucesivamente, pues se va a ver en la ruta muy buenas cosas, que invito a que vaya mucha gente. Hombre, no estará nada mal para la gente que venga de vacaciones o que tenga un fin de semana libre, pues para hacer este tipo de excursiones en grupo, con niños, para todas las edades, yo creo que es interesante. Y recuperar, pues eso, tradiciones que mucha gente desconoce que se hacían aquí. Es típico del Oriente. Y ahí sigue, ¿eh? Ahí sigue a toda máquina. Y ahí sigue, no. Si lo dejamos, yo creo que puede estar hasta mañana haciéndonos tejas. Yo me pienso quedar aquí a hacerme por lo menos una para llevármela de recuerdo. Ajá. No pienso irme yo de aquí sin mi teja. Así Muy que bien. en cuanto pose el micro me pongo manos a la obra aquí con Evaristo. Buena tarea, María. Y que sepáis que son muy cotizadas, que hay quien anda brujuleando los viejos tejados para recuperar y reutilizar aquellas tejas de entonces que eran muy solventes, aunque no hubiera tanta tecnología. Muchas gracias. Hasta luego.